están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a las noticias. Está dando inicio a la conferencia de prensa sobre la situación del COVID-19. Con ella los dejo. El primero es el informe técnico diario que presentará el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. Y el segundo es la presentación de una nueva herramienta que tenemos para orientar a las personas que pudieran presentar signos sospechosos de COVID, y la va a presentar el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. Yo estaré nada más moderando la sesión. Doctor Salomía, por favor. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas noches con todas y todos. Vamos a iniciar con la actualización de los panoramas tanto internacional como nacional. Esta imagen que la venimos ya viendo desde hace un buen tiempo. Hoy día tenemos un puntito porcentual menos, 47%. Vemos cómo sigue contrayéndose la pandemia, recordando que este 47% representan las personas con inicio de síntomas, casos confirmados con inicio de síntomas precisamente en los últimos 14 días y que por lo tanto la actividad de la pandemia en sí, de las diferentes epidemias que están pasando en los países. Un movimiento puntual en la diferencia entre la región de Europa y la región de las Américas, aunque se mantiene aún por poquito todavía la región de las Américas incrementado en concentrar la mayoría, digamos, de los casos en el mundo, ¿verdad? 45.6%. La siguiente diapositiva podemos ver tres datos que tienen que ver con casos confirmados por laboratorio. El primero son los casos confirmados acumulados, es decir, todas aquellas personas desde que inició, se detectó el primer caso confirmado en México y que han salido positivos a la prueba de laboratorio, 9.501, esa es la actualización para hoy. Presentamos un nuevo dato, de hecho lo estábamos manejando ya desde las presentaciones de ayer, porque además es un dato o es un grupo de personas sobre el cual queremos enfocar la información. 34% de esos 9.501, que representan 3.185 casos confirmados, son precisamente los que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días. Así como lo veíamos en el mapa mundial, este grupo de personas que enfermaron y que fueron confirmadas por laboratorio representan precisamente la epidemia activa en México, es decir, son las personas que al corte de la base de datos están en ese periodo de actividad, por lo tanto son aquellas que pueden seguir transmitiendo la enfermedad, de no llevar a cabo las medidas correspondientes, ya sean de resguardo domiciliario o de los procesos de bioseguridad que se llevan al interior de los hospitales cuando estos pacientes están siendo atendidos en el segundo o en el tercer nivel de atención. Es de aquí de donde puede continuar propagándose la transmisión y por lo tanto mantenerse activa para nuestro país. Y también como dato confirmado, es decir, con prueba de laboratorio positiva, lamentablemente 800 funciones que también se acumulan, o sea que han sucedido durante toda la epidemia en México en este año 2020. En la siguiente diapositiva, y vamos a ver en todas las que siguen justo este enfoque, estamos hablando de este 34%, o sea, una tercera parte de todos los casos que se han confirmado en México, pero que, como decía, representan la epidemia activa. Son los casos que en los últimos. Y entonces también vemos una distribución de estos 3.185 casos en el territorio nacional y en el mapa que de alguna manera estábamos ya acostumbrados también a ver con la carga total de enfermedad, pero ahora un mapa que nos permite dar un seguimiento más puntual, porque al estar dando seguimiento a la epidemia que se encuentra activa, podemos ver precisamente en cada una de federativas y en base a la carga de enfermedad, que es la que representa este mapa, dónde está sucediendo la transmisión más reciente y dónde entonces podemos tener el riesgo de que la transmisión continúe o en su momento se disperse a entidades vecinas. Y claro, esto depende también de la movilización y las actividades sociales que lleven a cabo las personas que han sido confirmadas.
En el siguiente gráfico vemos la distribución de estos 3.185, pero ahora por carga de enfermedad, es decir, cantidad de casos, para que en su momento también podamos ver esa distribución por entidad. Es una tabla similar al mapa, nada más que aquí la ponemos para que ustedes puedan tener los datos puntuales, o sea, la carga de estos últimos 14 días distribuida por entidad federativa. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos la tasa de incidencia, que igual es una tasa de incidencia por 100,000 habitantes, pero que está ajustada a los 3.185 casos confirmados. Estamos viendo una tasa de incidencia de la actividad, ¿no?, de lo que se encuentra activo de la epidemia en México. Y bueno, esto puede contrastar también un poco con el primer mapa, que es el que nos muestra en las escalas colorimétricas la color más oscuro nos estaría hablando de más carga de enfermedad. Igual aquí, un color más oscuro nos habla de una tasa de incidencia más elevada y por lo tanto una transmisión y una afectación poblacional más elevada para el Estado, y que además, al estar en una base poblacional, nos permite entonces sí hacer una comparación entre entidades federativas y decir dónde está ocurriendo la transmisión y la dispersión de la enfermedad. Más allá que esté pintado todo el Estado, ustedes saben que en el mapa municipal, que también se actualiza todos los días, podemos tener la puntualidad al interior de cada entidad federativa dispersa para la entidad federativa, o si se encuentra concentrada en algunos de sus principales municipios que tienen a lo mejor la mayor intensidad demográfica. Estamos en el mapa, pero ahora distribuida en su momento para que ustedes puedan identificar en el orden de mayor tasa de incidencia a menor tasa de incidencia cuáles son estos estados que están teniendo la actividad más reciente o la epidemia activa en México. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos la carga acumulada también de estos 3.185 casos, es decir, cómo se va acumulando en función de las últimas semanas. Y entonces podemos ver cómo, a medida que va avanzando el tiempo, los días, lógicamente tenemos la mayor carga acumulada, que es decir, una transmisión más reciente. Cuando nos vamos a los últimos días, vemos que realmente ya son pocos los casos que se encuentran activos, lo cual nos habla precisamente de una epidemia activa y que todavía se encuentra transmitiéndose entre la población. La siguiente, por favor. Ahora sí entramos en el análisis de las defunciones, de estas 857 lamentables defunciones que han ocurrido. Vemos cómo continúa una proporción incrementada en hombres, 69%, y se ha mantenido prácticamente desde que iniciaron las defunciones en alrededor de un 70%. Siempre ha sido la afectación a los hombres. Tenemos la distribución por edad quinquenal y a su vez también distribuida entre hombres y mujeres, para en su momento poder identificar cuáles son, en base a la carga de defunciones, las edades que en su momento pueden estar presentando la mayor carga. Lógicamente siempre vemos más barras azules que verdes porque tienen que ver con esta proporción que acabamos de hablar, que son el 69% han sido hombres, por lo tanto vemos dónde se encuentran y en qué grupos estas defunciones. La mediana de edad ha sido 59 años, ¿sí?, aunque ha habido un rango bastante amplio en función de las defunciones que han ocurrido. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí tenemos las defunciones distribuidas por fecha de ocurrencia, es decir, por la fecha en la que ocurrió la defunción. Y además también colocamos, en complemento a la barra azul, que son las defunciones confirmadas, colocamos una barra de color naranja que representan las defunciones que todavía tienen la clasificación de ser sospechosas, es decir, todavía al corte de la base no teníamos un resultado de laboratorio que nos permitiera decir que son ya defunciones que están en las barras azules, pero ahí podemos notar un poco también, pues son prácticamente defunciones que han ocurrido en la última semana, son menos que las que ya se han
confirmado, y a medida que pasen los siguientes cortes y se vayan obteniendo los resultados o las dictaminaciones correspondientes, entonces se podrán ir o confirmando o descartando a la enfermedad. En la siguiente diapositiva tenemos también ahora la distribución de defunciones confirmadas y defunciones sospechosas, ahora agrupadas por entidad federativa en donde ocurrió la defunción. Y ahí también entonces podemos notar en su momento cuáles son las entidades federativas que pudieran tener un incremento en las defunciones en los siguientes días, en la medida que las barras de color naranja se vayan confirmando o descartando. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos nuestra tasa de positividad. Podemos ver cómo ya para entre el 11 y 13 de abril, prácticamente el 13 de abril, se supera la positividad del 30%, de hecho estaríamos prácticamente ya en un 33% de positividad, o sea, un tercio de todos los casos sospechosos están siendo COVID. Y veíamos cómo comentábamos estos de semanas anteriores, en donde iniciábamos con un porcentaje de 15, de 20, que esto se estaría incrementando. Si bien es cierto, en los últimos días se ve como un descenso de esa positividad, pero recordemos, y si vemos también las gráficas anteriores, que estamos esperando todavía resultados. Por lo tanto, esa curva ascendente de la positividad podría seguir con esa tendencia o inclusive continuar incrementándose como lo hemos previsto en los siguientes días, ¿no? Entonces vamos un pico de 33%, lo cual ha sido un incremento importante para los últimos 10 días al menos. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la distribución de los casos confirmados, 9.501, y los casos que todavía en este momento se mantienen como sospechosos, 8.262, en espera de un diagnóstico, y pueden ver precisamente cómo esos casos sospechosos se acumulan más en los últimos días, ¿no? Recordando, y por eso está la curva de color azul, la curva de color azul representa los casos por fecha de registro, y la fecha de registro es igual a la fecha en la que demandaron atención médica. Cuando un caso demanda atención médica, es clasificado como caso sospechoso porque cumple con la definición operacional de los signos y los síntomas, entonces se notifica, y esa es la fecha de registro, la fecha en que se notifica el caso. Entonces podemos ver cómo en los últimos días la fecha de registro mantiene esa tendencia ascendente. Sin embargo, cuando la persona se registra, no necesariamente inició, de hecho no inician muchas veces el mismo día, sino que sus síntomas los iniciaron 3, 4, 5, hasta 7 días antes. Por lo tanto, se van distribuyendo en el tiempo. Por eso vemos cómo los casos sospechosos, aún habiendo demandado consulta médica el día de hoy por la mañana, recordando que la base o el informe corta a la 1 de la tarde, o ayer o antes de ayer, se van distribuyendo en tiempo en función de en qué fecha iniciaron los síntomas, y por eso esos casos sospechosos los podemos ver prácticamente distribuidos en los últimos 7 días más, y muchos de ellos pues lógicamente hasta pudieron haberle tomado apenas la muestra hoy por la mañana o ayer durante el día, pero estamos todavía con un resultado pendiente de emitirse, ¿no? Es una gráfica que vamos a estar también entonces actualizando para ver un poco cómo va la tendencia de la transmisión, porque otro dato que podemos obtener de esta gráfica, cuando vemos los confirmados juntos con los sospechosos, pues entonces nos está mostrando, si no tomamos en cuenta los colores de las barras, si no vemos la barra como un total, entonces podemos ver un poco la tendencia de cómo se están presentando los casos sospechosos, es decir, a toda aquella persona que tiene datos de una infección respiratoria aguda, puede ser leve, puede ser grave, y que está demandando atención médica y que por lo tanto está siendo clasificada como sospechosa. Y bueno, esa tendencia, recordando que en los últimos días la información todavía está integrándose, se mantiene aún ascendente. La siguiente diapositiva, la diapositiva que presentamos y actualizamos todos los días, que es la curva epidémica de casos acumulados, así como también las barras nos hablan de los casos incidentes. Fueron 729 nuevos casos que se confirmaron del último corte al corte de hoy. Esto representa un incremento del 8.3% en relación a la carga
confirmada que teníamos el día de ayer, y ahí estarían representados los 9.501. Si vemos las barras de color naranja, el día de ayer notábamos una disminución en esa cantidad de casos que se confirmaron, pero el día de hoy vuelve nuevamente con estos 729 a tener una tendencia, digamos, similar a la que veíamos viendo al menos en los últimos 3-4 días, y pues bueno, vamos a ver esto cómo se mantiene en función de los casos que se vayan confirmando. Sería el panorama. Bueno, la conferencia cotidiana sobre la situación del COVID-19 en México.